Nosotros debemos comprender que su comportamiento es producto de su vivencia y enseñanza. Y en función a eso y al contexto en el que nos encontremos, deberemos definir cómo actuar con estos jugadores conflictivos. Cómo tratar con jugadores conflictivos, que creo que es algo que al final todos hemos tenido que pasar en algún momento, ¿no? Es algo que, digamos, como entrenadores de fútbol vamos a tener que vivir porque normalmente los chicos con los que vamos a lidiar son chicos que algunos tienen problemas en casa, vienen, digamos, de conflictos personales, familiares, que hacen finalmente que su forma de ser y su desempeño como persona dentro del equipo genere ciertos conflictos dentro del grupo. Lo que hemos podido recopilar con el instituto es que normalmente los jugadores conflictivos son jugadores que principalmente no siguen las indicaciones correctamente a pesar de comprenderlas, ¿sí? Porque aquí tenemos que diferenciar, a veces vemos chicos que no hacen el trabajo bien, pero porque de repente no entienden o porque su capacidad coordinativa o su capacidad cognitiva no les permite realizar el ejercicio o la tarea de entrenamiento correctamente. Pero también hay algunos jugadores que vendrían ya a ser los jugadores conflictivos, que son jugadores que entienden la tarea, pero simplemente no la quieren hacer bien. Además, estos jugadores conflictivos son aquellos que molestan a sus compañeros. Son aquellos jugadores que normalmente suelen partir al grupo porque, claro, a nadie le gusta que lo estén molestando y se termina partiendo el grupo entre los que molestan y a los que los molestan. O de repente uno o dos jugadores termina siendo relegado porque justamente estos jugadores que tienen mala actitud terminan molestando. Lo que vamos a ver ahora es que debemos entender que nuestros jugadores conflictivos no son así porque quieren. Sí, es importante entender esto, porque muchas veces tomamos estas actitudes personales como si el jugador tuviera algo contra mí o como si el jugador quisiera hacerme daño a mí, pero no deberíamos tomarnos esto tan personal porque nosotros debemos comprender que su comportamiento es producto de su vivencia y enseñanza. Y en función a eso y al contexto en el que nos encontremos, deberemos definir cómo actuar con estos jugadores conflictivos. Porque muchas veces, como les digo, nos tomamos esto personal. No, el jugador me dijo esto, el jugador es un irrespetuoso. Y sí, no estamos diciendo aquí que no lo sea. Lo único que estamos diciendo es que no es que se comporten de esa manera, no es que se comporten de esa manera porque ellos quieren hacernos algún daño, porque quieren perjudicar al equipo o lo que sea. Ellos se comportan así porque de alguna manera están reflejando comportamientos, patrones o vivencias que han tenido en el pasado y que ellos creen que son correctas y que por eso tienen que comportarse así. Y aquí es muy importante el contexto, como les decía, porque, claro, nosotros podemos identificar estos jugadores conflictivos y podemos también pasar situaciones conflictivas con ellos. Pero finalmente, como entendemos que estos jugadores no hacen estas acciones porque quieran realmente, vamos a definir en base a nuestro contexto cómo actuar con ellos. Porque vamos a tomar la decisión de cómo tratar con el jugador conflictivo dependiendo de si estamos en el fútbol base, de si estamos en el fútbol formativo, de si estamos en el fútbol competitivo, porque no será lo mismo tener un jugador conflictivo en mi equipo de 12, 13 años que tener un jugador conflictivo en mi equipo que está jugando segunda profesional, por ejemplo. Entonces, entendiendo esto, es que nosotros vamos a trabajar, porque ya tenemos claro qué características tienen estos jugadores conflictivos, ya tenemos claro también que ellos no hacen esto porque quieren. Entonces, teniendo claro esto, vamos ahora a ver qué hacer en cada uno de los contextos que se nos van a ir presentando. Y aquí pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Y antes de ver cómo podríamos actuar en cada contexto, que era lo que les comentaba, es importante mencionar, profe, que sin importar el contexto en el que te encuentres, es decir, sin importar si estás en fútbol base, en fútbol formativo o en fútbol competitivo dirigiendo, es importante que implementes en tu equipo una guía de conducta para tus jugadores y, de ser necesario, también para los padres. Es decir, si estás en fútbol base, por ejemplo, también para los padres. ¿Por qué? Porque esta guía de conducta nos va a permitir tener ciertos marcos de referencia sobre cómo nuestros jugadores deben actuar. Si tenemos escrito
por papel en una guía de conducta o en un documento en la computadora, en el celular, una guía de conducta que el jugador tenga, donde quede claro cuáles son los valores del club, donde quede claro cuál es el comportamiento que se espera del jugador, entonces va a ser mucho más fácil evitar este tipo de jugadores conflictivos, porque siempre vamos a poder tener esta alerta anterior. No es como, tengo el jugador conflictivo y lo corrijo luego de que actúo. No, vamos a tratar con esta guía de conducta de actuar de una manera preventiva para evitar conflictos justamente que se generen a raíz de estos jugadores. Y vean bien aquí, porque no estoy poniendo, vamos a poner un reglamento, vamos a poner unas normas, no, estoy hablando de guías de conducta. ¿Y por qué estoy mencionando estas palabras? Estas palabras, siguiente diapositiva, por favor, Carlitos. Estamos mencionando estas palabras porque una guía de conducta no es un reglamento que impone sanciones al jugador. Una guía de conducta es un documento que contiene reglas claras donde se explican los beneficios de seguir la guía de conducta. Es decir, ok, parte de la guía de conducta es que el jugador debe llegar media hora antes a cada partido oficial, por dar un ejemplo. Y tienes que explicarle, al llegar temprano hay mayor posibilidad de que te cambies con tiempo, el equipo va a estar más unido, vamos a poder dar la lista antes de tiempo. Y es explicar un poco los beneficios en esta guía de conducta para que el jugador entienda. Y aquí es, ahora sí como te contaba, profe, deberás decidir cómo tratar con el jugador conflictivo dependiendo de tu contexto, que finalmente puede ser fútbol base, fútbol formativo o fútbol competitivo. Ok, siguiente diapositiva, por favor. En el fútbol base, de lo que se trata es de ayudar al jugador. ¿Sí? Y aquí si tenemos un jugador conflictivo, separarlo del equipo debe ser nuestra última alternativa. Aquí la alternativa principal, profe, debería ser que nosotros tratemos de ayudar a este jugador conflictivo a cambiar sus conductas, a modificar ciertas conductas para que de esa manera el jugador pueda integrarse mejor en el equipo y así finalmente sumamos un jugador más. Quién sabe, de repente este jugador, entre comillas, conflictivo, es un jugador con muchísimo potencial que en algún momento tal vez llegue a una primera, una segunda profesional o incluso sin la necesidad de que eso pase, tal vez es un jugador que digamos va a terminar siendo importante para nuestro equipo. Por eso, cuando estemos profes trabajando a nivel fútbol base, no hay que olvidarnos de eso, de que nosotros no podemos simplemente decir, no, separa a mi jugador, lo saco porque se comportó de tal o cual manera, sino que nosotros debemos buscar la forma de ayudar al jugador. Cuando nos encontramos nosotros en el fútbol formativo, lo que tenemos que hacer es ayudar al jugador. Y acá un consejo que les doy es, si tienen un jugador conflictivo, pero que no lo van a sacar del equipo porque la sanción no lo amerita, o porque la situación no lo amerita, o porque no lo quieren sacar del equipo porque están en fútbol formativo y justamente buscamos formar jugadores. Entonces, aquí la recomendación es, y que me ha pasado en algún momento, ok, saquemos al chico de la lista de 18 convocados, de la lista de partidos oficiales, conversemos con él, que siga yendo a entrenar, que siga siendo parte del equipo, pero que ya no va a jugar hasta que pase cierto tiempo de que la sanción se cumpla o hasta que pase cierto tiempo para que el jugador logre de alguna manera expresar, digamos, o perdón, logre de alguna manera demostrar que ya esa situación conflictiva quedó en el pasado, ¿no? Y aquí, digamos, ya, si es que no se puede hacer nada con el jugador, si es que ya se intentó ayudar, si es que ya lo sacamos de la lista y el jugador continúa con esas actitudes, aquí ya separarlo es la última opción, ¿no? Va a depender mucho del contexto, pero siempre el retirar al jugador cuando estamos en el fútbol formativo debe ser la última alternativa también, profe, porque el fútbol es para formar, es un deporte muy lindo y que si somos entrenadores y estamos en la oportunidad, en la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Al final, eso nos va a ayudar muchísimo, profes, a lograr, eso nos va a ayudar muchísimo a lograr de alguna manera impactar verdaderamente en la vida del jugador y no simplemente sacarlo porque hizo algo bien o porque hizo, perdón, sacarlo porque hizo algo mal. ¿Cómo actuar a nivel fútbol competitivo? Y aquí es que si no existe una falta grave, profes, tratemos de ayudar. Si es que, digamos, esta situación conflictiva que se ha generado a producto del jugador no ha tenido tanto impacto, es una situación manejable, digamos, que finalmente el jugador
cometió alguna acción, como por ejemplo, no sé, llegó tarde, o salió un día por la noche, durante la semana, ¿no? O algo así, ahí podemos, o ahí debemos intentar ayudar si es que se puede. Pero ya en el fútbol competitivo, profes, aquí, si es que el jugador a este nivel ya no está rindiendo correctamente en cuanto a su manejo emocional y su comportamiento con el grupo, aquí hay que separar, profes, porque en el fútbol competitivo lastimosamente ya cuentan otras cosas, ¿no? Ya no es solamente el querer ayudar, el querer tratar de hacer las cosas bien con nuestros jugadores e impactar. Obviamente, siempre hay que impactar, siempre hay que intentar hacerlo, nunca hay que dejar de hacerlo, pero lastimosamente no siempre se va a poder y aquí sí tenemos que hacerle entender a los jugadores que de ellos depende su permanencia o no y el no salir por ser conflictivos, ¿no? Aquí con estos jugadores tenemos que hablar mucho, conversar mucho y sobre todo tratar de ayudarlos cuando las infracciones o los conflictos no sean muy graves, porque eso les va a dar una noción diferente de nosotros, se van a abrir más con nosotros y van a saber que cuentan con nosotros para poder ayudarlos, digamos, de alguna manera a que superen esta situación de conflicto que, como les digo nuevamente, no se genera porque ellos quieran, sino que es producto de lo que ellos han vivido, de las experiencias que ellos han podido tener a lo largo de su vida. Además, profes, como les comentábamos, para trabajar con estos jugadores conflictivos, debemos mejorar también nuestra inteligencia emocional. Y estos son los tips que íbamos a dar. ¿Por qué? Porque, claro, ya sabemos que el jugador no es conflictivo porque quiere, ya sabemos cuáles son estas características de los jugadores conflictivos, ya sabemos cómo actuar, digamos, dependiendo de el nivel en el cual nos encontremos, pero aquí es importante también entender que nosotros como entrenadores tenemos que trabajar en mejorar, en potenciarnos para así liderar mejor a nuestros equipos. Y parte de ese liderazgo nace de tener una correcta inteligencia emocional que nos permita tratar con nuestros jugadores de manera tal que podamos llegar a ellos correctamente y generar un grupo unido sin jugadores conflictivos, porque parte también de los conflictos que se generan nacen por un mal manejo del entrenador que muchas veces trata de imponer ideas sin siquiera darse cuenta que finalmente los que ejecutan estas ideas son los jugadores y si no los convencemos de que nuestra idea es la correcta, por más que intentemos imponer algo, no lo vamos a lograr. La inteligencia emocional se conoce como un constructo, profes. ¿Qué es un constructo? Es una palabra que se usa para definir algo que tiene muchas connotaciones. En, poniéndonos más simples, la inteligencia emocional no se refiere a una sola cosa, sino a un conjunto de cosas. Por eso se le conoce como constricto. Entonces, este conjunto de cosas, este conjunto de situaciones, este conjunto de características que engloban a la inteligencia emocional, digamos, podemos dividirlas en las cuatro que estamos viendo en la pantalla. Una de ellas es la capacidad que tenemos como entrenadores de reconocer nuestras propias emociones y las de los demás. Muchas veces, claro, nos enojamos y no entendemos por qué estamos enojados, no sabemos si nos enoja que el jugador llegue tarde o que no venga corriendo cuando llegue tarde o que haga esto o lo otro, y no nos entendemos y tampoco entendemos al jugador, no entendemos por qué le molesta tal o cual cosa o por qué le gusta tal o cual cosa, y en tanto no entendamos a la otra persona y no nos entendamos nosotros, no podremos actuar con inteligencia emocional, porque si yo no sé cuál es el estado de ánimo del otro jugador, del jugador, ¿cómo me voy a comunicar con él? No voy a tener esa claridad para poder comunicarme con él de forma tal que mi mensaje llegue. Por eso es muy importante trabajar la inteligencia emocional para que logremos mejorar este aspecto de, digamos, reconocer las emociones propias y las de los demás. También parte de esta inteligencia emocional es saber discriminar entre los diferentes sentimientos y etiquetarlos propiamente. ¿Cuánto de nosotros muchas veces no entendemos si estamos molestos, si estamos frustrados, si estamos tristes, si estamos el sentimiento o la emoción que tengamos en el momento? Y es que no logramos, digamos, y si no logramos, digamos, entender cómo nos sentimos, no podremos actuar en base a eso. Porque si yo sé que estoy molesto, ok, no tomo decisiones en base a esa molestia. Si yo sé que estoy, por ejemplo, enojado, ok, no le voy a gritar al jugador y tratarlo mal porque estoy enojado, pero lo hago porque parto de reconocer cómo me encuentro. Pero muchos de nosotros, muchos de ustedes, y reconozcanse, profes, cada uno, ¿cuántas veces gritan, insultan, reniegan, sin ni siquiera comprender qué es lo que pasa? Simplemente reaccionan así,
sin de verdad cuestionarse por qué lo están haciendo. Y eso es parte fundamental de la inteligencia emocional y de entender por qué es que nos comportamos de cierta o tal manera con nuestros jugadores, con nuestros equipos de fútbol. También parte de la inteligencia emocional es utilizar la información emocional para guiar el pensamiento y la conducta. Lo que les decía, si yo me conozco, si yo sé en qué emoción, en qué estado de ánimo me encuentro, yo puedo guiar mi pensamiento, mi conducta. Si sé que cuando estoy triste se vienen pensamientos a mi mente negativos de no, voy a perder este partido, o no, no voy a poder ajustar porque no van a estar tal o cual jugador, no sé qué voy a hacer. Si yo sé que estoy frustrado o triste por esto, o preocupado, entonces yo sé que esos pensamientos no son reales, son simplemente lo que yo me estoy diciendo en base a mi estado de ánimo, porque si yo estuviera feliz, me diría, no, sí voy a ganar. Si yo estuviera emocionado, me diría, sí voy a ganar. Entonces, si yo entiendo que me estoy diciendo que no puedo y que voy a perder porque me siento así, porque no está mi jugador, entonces automáticamente digo, ok, no tiene sentido que piense eso, voy a empezar a pensar de qué manera puedo solucionar esto que me pasa en lugar de decir no puedo. Por eso es muy importante aprender a guiar nuestro pensamiento y nuestra conducta en función a cómo nos estamos sintiendo y a cuál es la emoción que tenemos en ese momento. Además, es muy importante administrar las emociones para adaptarlas correctamente al ambiente y así conseguir los objetivos, profes. No podemos quedarnos en eso de, no, yo soy así, yo hablo hacia mis jugadores, yo les grito hacia mis jugadores y al que no le gusta que se vaya, al que no le gusta que lo traten mal que se vaya. Profes, no nos cerremos de esa manera, no nos ceguemos de esa manera, aprendamos a administrar nuestras emociones de acuerdo al ambiente, ok, tendré algún jugador al que de repente sí, habrá que gritarle para que entienda, pero también tal vez tendré algún jugador que no necesitará hacer eso y deberé aprender a adaptar mi mensaje dependiendo de con quién estoy hablando, profes. Muchas veces se cierran, se niegan y lo he visto contra otros entrenadores con los que he competido que piensan que insultando, gritando y tratando mal al jugador estamos logrando algo. El jugador no funciona así. O a ver, si te voy a gritar a ti y vas a aprender mejor, yo creo que no. Entonces, partamos de esa misma premisa para con nuestros jugadores. Y sí, también soy consciente de que hay jugadores que necesitan que les griten y habrá que saber reconocer quiénes son y hacerlo de manera correcta y sin hacer sentir mal y sin insultar. Sí, para eso es muy importante que como entrenadores trabajemos y mejoremos nuestra inteligencia emocional. Siguiente diapositiva, por favor, Carlitos. Y justamente porque la inteligencia emocional, profesor, profesora, entrenador, entrenadora, no solo te hace mejor en tu ámbito, no solo te hace mejor en tu carrera, sino que te hace mejor persona. Te ayuda a relacionarte mejor con tus compañeros, te ayuda a relacionarte mejor con tu comando técnico, con los directivos, con la hinchada, con tu familia, con tus amistades. Es un aspecto, profes, que creo yo se debería enseñar incluso desde el colegio. ¿Sí? Y las escuelas deberían incluir una materia de inteligencia emocional porque es muy importante. Y ustedes, que ya son personas más grandes y que trabajan con niños, deben aprender esta herramienta para que la transmitan también a sus jugadores. Y al final logremos tener mejores relaciones, porque de la inteligencia emocional parten muchas de las relaciones que tenemos. Y mucha gente no tiene inteligencia emocional y por eso es que se relaciona tan mal, por eso es que es tan conflictiva, por eso es que siempre a donde va genera molestia, genera negatividad, porque no tiene desarrollada esta inteligencia emocional. Y aquí habrá que cada uno preguntarse si es que la tiene desarrollada o no. Y no para criticarse, profe, no para decirse, ay, no, yo no, ¿por qué? No, simplemente para decir, ok, es un punto a trabajar, es un punto a mejorar en mí y que lo voy a hacer. Porque ese es el primer paso, reconocer que nos falta mejorar en algo. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor, Carlos. Y es simplemente para cerrar con esto de la inteligencia emocional y decirle que principalmente hay 5 puntos que ustedes deberían trabajar en la inteligencia emocional. Que de hecho, si quieren aprender más de inteligencia emocional, tenemos un webinar exclusivo de esto. Luego les podemos pasar el link de YouTube cuando esté. Para eso, agréguense a los grupos de WhatsApp. Les vamos a pasar los links por el chat. Pero nada, la inteligencia emocional básicamente son 5 aspectos. El autoconocimiento o autoconciencia emocional, que es básicamente el qué tanto me conozco yo y el qué tanto sé cómo tal o cual situación me afecta a mí, ¿sí? Es importante autoconocernos, es importante entender cómo nos afecta lo que pasa
porque si no, simplemente vamos a andar por la vida reaccionando y no actuando en base a lo que de verdad queremos y en base a lo que de verdad sentimos. Otro aspecto importante es el autocontrol o autorregulación emocional, el no ir a gritar, a tratar mal al jugador o a gritarle al árbitro. Recuerdo mucho un entrenador en un partido, como no le cobraron un offside y el jugador del equipo contrario, un partido que fue a ver de Copa Perú y el equipo contrario estaba llegando a hacer gol, ¿saben lo que hizo el entrenador del otro equipo? Tocó su silbato. Tocó su silbato y cobró él mismo el offside. Esto hizo que el jugador del rival se detenga y que no continuó la jugada y el árbitro obviamente no cobró nada porque él no había cobrado nada y sancionó al entrenador y lo expulsó. Pero aquí voy a, ¿qué tan mal? Y no es por juzgar nuevamente, sino es para que ustedes entiendan qué tanto hay por trabajar. O sea, qué tan mal tenemos que tener este autocontrol, esta autorregulación emocional para llegar al punto de no aceptar la decisión del árbitro y tocar mi propio silbato, o sea, para evitar un gol. Eso, profes, no es inteligencia emocional, no es ética, no se puede dar eso. Y el autocontrol y la autorregulación emocional ayudan a justamente evitar este tipo de situaciones que se generan porque reaccionamos y porque actuamos sin pensar. ¿Y cuántas fechas se habrá comido ese entrenador de suspensión? ¿Qué tan mal hizo quedar a su equipo? Y obviamente no voy a decir el nombre ni del entrenador ni del equipo, pero, pero digamos, es algo que no se debería repetir, profes. Ahora, la inteligencia emocional también nos va a ayudar con este tema de la automotivación, el ayudarnos a sentirnos motivados, el ir a cada entrenamiento con la mejor actitud y el transmitirle esto a nuestros jugadores, porque muchas veces ellos necesitan una motivación extrínseca de nosotros, pero nosotros también tenemos que ayudarlos a que ellos adquieran motivación intrínseca, a que se automotiven. Y esto lo logramos haciéndoles ver los beneficios que tienen al hacer lo que están haciendo, lo bien que les hace el fútbol, lo que pueden lograr y, así, y no solo lograr a nivel llegar a la primera profesional, profesores, depende del país en el que estén, pueden aspirar a becas deportivas en universidades, dependiendo del nivel en el que estén, en el país en el que estén, pueden jugar a nivel Copa Perú o a nivel tercera, cuarta profesional y vivir y ganar dinero con eso. O sea, no solamente cuando estemos trabajando con chicos, no solamente es venderles el sueño de primera profesional, profe, porque no todos van a llegar, un porcentaje muy pequeño llega, pero sí demostrarles que hay muchas otras formas de estar en el fútbol y que al final, si siguen así por el camino por el que van a llegar. Entonces, esta automotivación, el ayudar a que el jugador se diga esto a sí mismo es importante y el decirnos nosotros también que lo que estamos haciendo lo hacemos porque queremos y porque estamos en búsqueda de un objetivo más grande, ¿no? Por ejemplo, el objetivo del Instituto Esmeralda es potenciar a los entrenadores de fútbol de habla hispana para así lograr profesionalizar sus carreras sin hacer que pierdan su esencia. Entonces, en base a eso, ese objetivo es que trabajamos y nos automotivamos para cada día lograr más de ustedes y ustedes nos ayudan y nos motivan a nosotros con sus comentarios, con sus mensajes, cada vez que se inscriben a un curso, que nos dicen que les gustó. Entonces, esta parte de automotivación es importante, el entender nuestro propósito, nuestro motivo, el por qué estamos trabajando y el impactar, porque nuestro trabajo es de impacto. Su trabajo como entrenadores es impactar en niños. Nuestro trabajo con el instituto es impactar en ustedes para que puedan impactar en sus jugadores. Entonces, esta cadena de automotivación no debe romperse y ustedes deben seguir también ayudando a que sus jugadores se motiven. Además, otra parte importante de la inteligencia emocional es el reconocimiento de las emociones de los demás, la parte de la empatía. Si no somos empáticos con nuestros jugadores, no vamos a lograr que ellos nos miren con respeto y nos respeten en realidad, porque ¿quién respeta a quien no lo respeta? Si nosotros no validamos y no reconocemos cómo se sienten los demás, finalmente vamos a terminar por que los jugadores nos pierdan el respeto. Y aquí hay muchas técnicas muy buenas para la empatía. Les recomiendo un libro que se llama Cómo ganar con la cabeza de Tito Morinaga. Y es más, tenemos un regalo sorpresa al final del webinar, me olvidé de anunciarlo, así que no se vayan porque lo anunciamos al final, relacionado a este tema. Y aquí, profes, en la parte de la empatía, como les digo, es fundamental para ganarnos el respeto del jugador porque lo estamos respetando. Si respeto se gana respeto y eso es básico y debemos hacerlo como entrenadores. Y además, para terminar con esta parte de la inteligencia emocional,
debemos entender que también las relaciones interpersonales y las habilidades sociales que tengamos nos van a ayudar muchísimo. El cómo nos relacionamos con los demás, el networking que hacemos. Para los que estuvieron en el webinar gratis que dio nuestro gran amigo Víctor, un entrenador de España, de Aprende Entrenando, que lanza mucho contenido por redes sociales, él decía, y él hacía un mea culpa, y lo digo porque lo tenemos en webinar grabado, él decía, uno de los más grandes errores al iniciar mi carrera fue no hacer el networking suficiente. Y es lo mismo, el no tener estas relaciones nos va a estancar. Muchas veces estos contactos, y no por pedir favores o por querer ayudar de manera ilícita o favorecernos de formas que no van, sino estas amistades que te permitan llamar, conversar de fútbol, mira, tengo este tema, ¿qué opinas? Este networking es importante para crecer y la inteligencia emocional nos ayuda a mejorar nuestras relaciones interpersonales, a mejorar nuestras habilidades sociales y a relacionarnos mejor con las personas que estén metidas en este ámbito del fútbol. Y esto como parte de la inteligencia emocional, que es algo que debemos trabajar sí o sí para gestionar nuestro manejo de estos jugadores conflictivos dentro de nuestro equipo. Cuídense mucho, mis profes. Un fuerte abrazo a todos. Chau, chau. Nos vemos.